Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Les saludo en el amor de Cristo. Vamos a seguir avanzando con el libro de Romanos. Habíamos quedado, ¿cierto?, en el capítulo 13, perdón, en el capítulo 14, bien digo, capítulo 14, y vamos a seguir avanzando desde el versículo 13 en adelante, ¿ya? Para terminar con este capítulo 14, con, con este capítulo 14, ¿ya? Entonces, el capítulo 14, el versículo 13 dice: Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que se aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Entonces, aquí se empieza a hablar de algunos temas de responsabilidad de los conocedores, ¿cierto? De los cristianos, de los hijos de Dios, ¿cierto? Eh, para los que nos estamos conectando recién, acabamos de leer, ¿cierto?, el capítulo 14, desde el versículo 13 hasta el final, ¿cierto? Estamos hablando sobre la responsabilidad. Lo estamos grabando igual para que quede ahí en la página del WhatsApp, ¿cierto? Entonces dice el versículo 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, ¿cierto? Es decir, en el fondo, lo que está diciendo el apóstol es que dejemos de esa costumbre de criticarnos los unos a los otros, ¿cierto? Eso pasa mucho en la iglesia. Antes bien, juzgar de no comer, de no poner tropiezo o escándalo al hermano, ¿cierto? Es decir, nos está diciendo claramente que no es algo permitido para los cristianos el juzgar a los demás, ¿cierto? Eso solamente lo hace Dios, solamente Dios es el juez justo. Y después dice el versículo 14: yo sé y confío en el Señor Jesús, ¿cierto? Eh, de que suyo nada hay inmundo, ¿cierto? Eh, no se refiere, ¿cierto?, a la inmoralidad sexual, ¿cierto? O la inmoralidad propiamente tal, sino que se refiere a la impureza ceremonial, ¿cierto? Todo lo que hacemos para el Señor es puro. No hay nada inmundo de lo que hacemos para el Señor, sino que el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda, ¿cierto? Eh, y eso pasa cuando colocamos la fe en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios, no confiamos, ¿cierto?, en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por ejemplo, hay algunas religiones que consideran que comer cerdo es algo inmundo, ¿cierto? Hay otras religiones que no toman café porque creen que es pecado, etcétera, ¿cierto? Eh, Pero eso es poner o de alguna manera pisotear la sangre de Cristo, porque cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, ¿cierto?, limpió todos los pecados, y el único pecado que Dios condena es blasfemar en contra del Espíritu Santo, ¿cierto? Después dice el 15: pero si por causa de la comida tu hermano se contrista y ya no anda conforme a la caridad, no arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió, ¿cierto? Nuestras acciones siempre deben ser motivadas por el hecho de que Jesús murió por esa persona, ¿cierto? Nuestro testimonio, todo lo que hagamos, tiene que estar conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Porque hay muchos cristianos que son débiles en la fe, ¿cierto? Que son bebés espirituales, que de repente pueden ver, ¿cierto?, que nos deslizamos y pueden, ¿cierto?, alejarse del Evangelio porque dicen, chuta, si el que es cristiano lo hace, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo? Entonces, tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque de esa manera estamos cuidando el testimonio del Señor también. No seas pues blasfemado vuestro bien o vuestro testimonio,
Eh, Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ¿cierto? Es decir, el reino de Dios no consiste en las reglas creadas por los hombres para regular el tema de la alimentación o de consumir o no consumir alcohol, etcétera, ¿cierto? Sino que más bien se refiere a la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la palabra, ¿cierto? Eh, es decir, un espíritu que está controlado por el Espíritu Santo y que al estar controlado el Espíritu Santo siempre va a generar o va a producir justicia, paz y gozo, ¿cierto? Más que estar argumentando acciones de que esto puedo comer, que esto no puedo comer, que esto puedo tomar, que esto no, nosotros nos respaldamos con lo que el Espíritu Santo nos hace, nos permite hacer. Por ejemplo, yo cuando no conocía a Cristo, yo me acuerdo que tomaba alcohol y fumaba cigarrillo, y yo decía, yo no quiero ser cristiano, no quiero ser evangélico, me hablaba mucho del evangelio, y yo no quería porque no quería dejar esas cosas, ¿cierto? Pero finalmente cuando acepté a Cristo, cuando tuve ese encuentro genuino con el Espíritu Santo, cuando el Señor me bautizó con su Espíritu, ahí yo ya, con esa llenura del Espíritu Santo, no tenía deseo de hacerlo. Ahora yo puedo tomar mi auto, ir a comprar una cajetilla de cigarros y fumármela. O ir a comprarme una botella de vino y tomármela de whisky, de lo que sea. Pero no tengo ganas porque el Espíritu Santo me da esa llenura que yo necesito, ¿cierto? Esos placeres que me brindaba la nicotina o el alcohol, ahora me los brinda, ¿cierto? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, usted se da cuenta si es su convertimiento real o no, cuando ya no tiene deseo de hacer esas cosas. No las hace porque, porque lo vayan a ver o no lo vayan a ver. Lo hace porque realmente ya no tiene ganas de hacerlo, ¿cierto? Después dice el 18 porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, ¿cierto? Por supuesto que la justicia, la paz y el gozo son aceptables para el Señor, ¿cierto? Pero no es aceptable ni grato para el Señor que estemos disputando o discutiendo siempre con los hermanos, ¿cierto? De que esto es bueno, que esto es malo, ¿cierto? Para eso Dios pone un líder, ¿cierto? Un pastor que es el que guía a la grey, ¿cierto? A la grey de Cristo. Y es acepto a los hombres, ¿cierto? Pues dice el 19 así que sigamos lo que hace la paz, ¿cierto? Y a la edificación de los unos a los otros, ¿cierto? Es decir, usted puede de repente darle un consejo a un hermano, pero siempre buscando, ¿cierto?, hablar con esa dirección que le da el Espíritu Santo. No destruyen la obra de Dios por causa de la comida, ¿cierto? Es decir, no echemos abajo de repente la fe de un hermano por estarlo criticando por lo que come, por lo que ve, por cómo se viste, ¿cierto? eh, o por el pecado que cometió. Incluso hay algunos hermanos que son muy espirituales, pero se deslizan, ¿cierto? Cometen un pecado, se van de la iglesia por vergüenza, porque son apuntados con el dedo por los propios hermanos, pseudo cristianos llenos de amor de Dios, y después cuando quieren volver, los miran, ¿cierto? Como si fueran inmundos, como si fueran bichos raros, ¿cierto? Y no, cuando un hermano vuelve arrepentido de la iglesia, tenemos que recibirlo con amor fraternal, ¿cierto? Si Cristo lo perdonó, ¿cómo nosotros no lo vamos a perdonar? ¿Cierto? Dice después, ese mismo versículo 20, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come, ¿cierto? Se refiere a aquel que es débil en la fe. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado, ¿cierto? Eh, en definitiva, no es que nosotros no estemos apegando a la ley, ¿cierto? Porque antiguamente la ley prohibía el cerdo y algunas cosas por ahí. Pero Cristo nos liberó de todo eso, ¿cierto? De toda esa atadura, de todas esas restricciones. Pero hay hermanos que están débiles en la fe y que a lo mejor no lo entienden. Entonces tenemos que guardar buen testimonio frente a ellos, ¿cierto? Ser prudentes en ciertas cosas. Tienes tu fe, dice el 22, téngala para contigo delante de Dios, ¿cierto? Es decir, no tenemos que correr el riesgo de perjudicar la conciencia del hermano, eh, simplemente porque disfrutamos de la ley que el Espíritu nos da, ¿cierto? O mejor dicho, porque disfrutamos de la libertad que el Espíritu Santo nos da, ¿cierto? Después dice, bienaventurado el que no come, el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, ¿cierto? Más el que hace diferencia, si comiese, es condenado porque no comió por la fe, ¿cierto? Y todo lo que no proviene de la fe es pecado, ¿cierto? Eh, Y ahí tenemos que entender esto, que la única fe que importa es la fe en Jesucristo y en el sacrificio que él hizo en la cruz, ¿cierto? Cualquier otro tipo de fe, si usted cree que se va a salvar, ¿cierto? Porque dejó de tomar café, o que se salvó, ¿cierto? Porque dejó de comer cerdo,
que lo dicen algunas religiones, o se salvó, ¿cierto? Porque dejó de trabajar el día domingo porque había que guardar el día domingo, eso son cosas del hombre, ¿cierto? Lo importante es creer en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, ¿ya? Con esto estamos terminando el capítulo 14 del libro romano y vamos a empezar inmediatamente el capítulo 15 del libro de Romanos, ¿cierto? La unidad en Cristo. La unidad en Cristo, vamos a aprovechar de avanzar alto porque las últimas dos clases que tuvimos hicimos los estudios bien cortitos porque hubo poca asistencia, pero ahora vamos a avanzar un poco más, ¿cierto? Capítulo 15 del libro romano dice entonces, vamos a leer del 1 al 7, ¿cierto? Dice del 1 al 7, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo los recibió para gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando en este capítulo, ¿cierto? 15, ya estamos más o menos en el año 60 después de Cristo, eh, de la unidad en Cristo, ¿cierto? La unidad de la iglesia en Cristo. Dice así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, ¿cierto? Es importante esto para los que estamos firmes en el Evangelio. A lo mejor usted comparte con un hermano de la iglesia, o su conviviente, o su cónyuge, ¿cierto? O su hermano, su amigo, es una persona que está en el Evangelio, pero que es una persona débil en la fe, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la palabra? Los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, ¿cierto? A veces hay cristianos que siguen, ¿cierto? Frecuentando o llevando a cabo las costumbres del mundo, ¿cierto? En cuanto a lo que ven en la televisión o en lo que consumen, ¿cierto? O en algunas costumbres, ¿cierto? Que no la han podido arraigar de su estilo de vida, ¿cierto? No son no muy asiduos a la oración, ¿cierto? No ayunan, ¿cierto? Como debería hacerse a lo mejor por lo menos una vez a la semana. No tienen esa intimidad que deberíamos tener, que se le espera con cada uno de nosotros. Y eso hace, ¿cierto? Muchas veces el enemigo los utilice, ¿cierto? Incluso muchas veces para asusar a los que buscan, ¿cierto? Esa unidad con Cristo, los que buscan esa unión, esa espiritualidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles, ¿cierto? Y no agradarnos a nosotros mismos. No porque usted sea más espiritual que otro, usted se va a agrandar, ¿cierto? Todo lo contrario. Porque Cristo tampoco lo hizo, ¿cierto? Frente a sus apóstoles que cayeron muchas veces, que lo negaron, que no creyeron que había resucitado, etcétera, pero él nunca se agrandó frente a ellos, ¿cierto? A pesar de que hacía milagros y tenía muchos seguidores, nunca se creyó más que nadie, ¿cierto? Siempre fue muy humilde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, eh, ¿cómo se llama? Agradarse a uno mismo estropea nuestra relación con el Señor, ¿cierto? Toda la gloria tiene que ser para el Señor. Toda la luz que fluya a través de nosotros es porque nosotros somos instrumentos en las manos del alfarero, ¿cierto? Somos una vasija que Dios nos va formando y nos utiliza para salvar a otros, para entregar el Evangelio. Pero no es el brillo nuestro, ¿cierto? Nosotros somos como un paño de inmundicia, ¿cierto? Sin Cristo no somos nada. No tenemos luz propia. La luz que emana de nosotros proviene de Cristo, ¿cierto? Cuando nosotros nos dejamos utilizar por el Señor. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea y nosotros no seamos, que el Espíritu Santo crezca y nosotros menguemos, ¿cierto? Dice el 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, ¿cierto? Eh, es decir, tenemos que renunciar al legalismo, ¿cierto? En pos de que los hermanos puedan crecer. De repente hay algunos hermanos que son medio religiosos y cuando va entrando un hermano nuevo a la iglesia, a lo mejor con el pelo largo o con blue jeans, lo paran en la puerta y lo hacen devolverse para la casa. No vaya a cambiarse de ropa, ¿cómo va a entrar con blue jeans en la iglesia? Ese es un tema
Es forma, no, hermano. Pero a lo mejor esa persona que viene entrando con blue jeans con el pelo largo es mucho más espiritual que usted, que está con tenis y corbata y con el pelito corto y recién afeitado. Lo que importa va por dentro, ¿cierto? ¿Qué le dijo Samuel al papá del rey David? ¿Cierto? Dios no ve las apariencias, Dios mira el corazón, ¿cierto? De la persona. Así que usted se puede ver muy espiritual, muy pirulo, ¿cierto? Muy buena Biblia, muy buena pinta, pero a lo mejor está podrido por dentro. Esto como los fariseos. Esos sepulcros blanqueados, le decía Jesucristo, ¿cierto? Que por fuera se veían hermosos y por dentro era una tumba de huesos secos, podridos. Entonces, ayúdenos al Señor a no ser de apariencia y ser realmente espirituales para el Señor, ¿cierto? Eh, Dice después, porque Cristo no se agrada a sí mismo, ¿cierto? No se agradó a sí mismo, ¿cierto? La totalidad de la vida, la totalidad del ministerio que hizo Jesucristo fue en una condición de humildad. Siendo Dios, Él siempre fue humilde, ¿cierto? Nunca se vanaglorió de su poder, de su sobrenaturalidad, de nada de eso. Antes bien, como está escrito en el Salmo 69:9, los vituperios de los que te vituperan serán o cayeron sobre mí, ¿cierto? Cristo sufrió todos los reproches que pudieran caer sobre nosotros. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, ¿cierto? Se refiere a todas las escrituras o todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿cierto? Es decir, la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, deben ser nuestro criterio, ¿cierto? Deben dirigir nuestra voluntad. La palabra de Dios tiene que ser todo lo que nosotros hagamos. Y todo lo que nosotros hagamos debe ser conforme a la palabra de Dios. Y que el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda que entre vosotros seáis unánimes, ¿cierto? Es decir, presenta en este párrafo, en este versículo, a Dios como el consolador de la paciencia, perdón, como el autor de la paciencia eh, y de la consolación, ¿cierto? Que está establecida en las Escrituras y que alimenta finalmente la esperanza de los creyentes. Según Cristo Jesús, ¿cierto? Otra vez depositamos nuestra confianza, nuestra fe exclusivamente en Cristo y en la obra que hizo en la cruz, para que todos juntos, a una voz, glorifiquemos a Dios, ¿cierto? Eh, es la única forma en la cual nuestras diferencias de opinión y de creencias pueden ser corregidas, ¿cierto? Cuando todos nos unimos en forma unánime eh, y alabamos y exaltamos y glorificamos a Dios, ¿cierto? Recuerda usted que cuando Jesucristo había partido, ¿cierto? Y había asegurado que volvería el Espíritu Santo, los apóstoles estaban asustados, ¿cierto? En el aposento alto, esperando qué iba a pasar. Asustados porque se había ido el maestro, ¿cierto? ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban probándose ropa nueva o estaban hablando sobre los últimos goles de Zamorano, de Alexis Sánchez, ¿no? ¿Cierto? No estaban hablando de farándula o de la vida de otra persona, ¿cierto? No estaban comiendo o pasándolo bien, ni siquiera estaban haciendo, ¿cierto? A lo mejor juntando plata para la iglesia, ¿saben lo que estaban haciendo? Estaban unánimes. Unánime significa unidos. ¿Y qué estaban haciendo de manera unánime? Estaban orando, ¿cierto? Estaban clamando para que Dios no los dejara solos, para que volviera. ¿Y ahí qué pasó? Se derramó el Espíritu Santo, ¿cierto? Como lenguas de fuego. Y fue tanto el poder, ¿cierto? Que todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. La gente que estaba afuera pensaba que estaban todos ebrios, ¿cierto? Porque hablaban. Están llenos de mosto, decían, ¿cierto? De vino, porque pensaban que hablaban en lenguas extrañas, ¿cierto? Y el Espíritu Santo se estaba manifestando en ese lugar. Pero estaban unánimes, orando, esperando al Señor, como debe estar la iglesia en este tiempo, ¿cierto? Después dice, por tanto, sobrellevados los unos a los otros, ¿cierto? Tenemos que aceptarnos en unidad y en comunión, los unos y los otros, los que somos maduros en el Evangelio y los que no lo son tanto, ¿cierto? Como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios, ¿cierto? Amén. Vamos a quedar hasta ahí. Amén. Para que la próxima semana sigamos avanzando con este capítulo 15 en la unidad de Cristo. Vamos a avanzar la próxima semana desde el versículo 8 en adelante, que dice, unidos, uno por Cristo. Amén. Vamos a orar, mamita. Te voy a pedir que oremos para finalizar este servicio de estudio crítico. Amén. Abre tu micrófono.